Bienvenido, bienvenida al segundo vídeo de la unidad 1. En el anterior vídeo te expliqué cómo se calculaba la resultante de fuerzas que estaban contenidas en una misma línea de acción. En este vídeo vamos a aprender cómo se calcula la resultante de sistemas de fuerzas que están contenidas en líneas de acción paralelas. Supón que tienes que calcular la resultante de dos o más fuerzas en diferentes líneas de acción paralelas con independencia del sentido de las fuerzas, tal y como se representa en la imagen que tienes. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema de n fuerzas paralelas, todas entre ellas, y que están en diferentes líneas de acción. Por ejemplo, esta primera fuerza, la fuerza F1, va hacia arriba y está contenida en esta línea de acción. Hay una línea de acción paralela que contiene una segunda fuerza F2, que en este caso va hacia abajo, y así sucesivamente. O una línea de acción que es paralela al resto, donde está la fuerza F3, y una línea de acción en la que está la fuerza Fn. Si tú quisieses saber cuál es la fuerza equivalente a este sistema de n fuerzas que están en líneas de acción paralelas, por estar todas en líneas de acción paralelas, su resultante debe también estar en una línea de acción paralela. Esta de aquí es supuestamente esa línea de acción que representa en la situación en la que está la fuerza resultante, y esta es la supuesta fuerza resultante que va a salir. En este momento ya le he dibujado hacia abajo, pero podría haber dibujado hacia arriba, no sé todavía el signo, eso va a depender del valor que me salga en el cálculo. Lo que sí es que para poder situar esta fuerza resultante voy a tener que buscar un eje de referencia de distancias. Ese eje de referencia de distancias tiene que ser también un eje paralelo al de todas las fuerzas para poder situar esta distancia R, desde este eje a la fuerza resultante. Es decir, que yo me tengo que poner este eje aquí es el mismo, este y este es el mismo, y empezar a medir desde este eje de distancias todas las distancias a cada una de las líneas de acción en las que están situadas esas fuerzas, de manera que la fuerza F1 estará a la distancia de 1, la fuerza F2 está a la distancia de 2, la fuerza F3 está a la distancia de 3 y la fuerza Fn está a la distancia de n. Fíjate que estas distancias se miden siempre en perpendicular. La fuerza resultante, como hemos dicho, debe estar en una línea de acción paralela como el resto, y por tanto paralela también al eje de referencia, y estará a una distancia d sub r. Nuestras incógnitas son el valor de esta fuerza resultante y el sentido, saber si va hacia abajo o hacia arriba, y además esta distancia desde el eje de referencia al eje, a la línea de acción en la que se sitúa la fuerza resultante, para así colocarla completamente, porque recuerda que los vectores fuerza no son escalares y necesitan definirse por su posición, su línea de acción y su sentido. Vale, pues si quieres calcular el valor, el módulo de la resultante, lo que debes hacer es sumar todas estas fuerzas con los signos que hemos establecido. Por ejemplo, todos aquellos que iban hacia arriba habíamos dicho que tenían un signo negativo, y todos los vectores fuerza que iban hacia abajo habíamos dicho que tenían un signo negativo. Por tanto, la fuerza resultante, en este caso, esta fórmula no hay que aprenderse de memoria, sino que es una fórmula deducida. En este caso es, para la primera fuerza, como va hacia arriba, signo negativo; para la segunda fuerza, como va hacia abajo, la sumo con signo positivo; la tercera fuerza la sumo con signo positivo porque va hacia abajo; si hubiese más fuerzas, 4 o 5, las sumaría con el signo correspondiente, positivo si va hacia abajo o negativo si va hacia arriba; y la última de las fuerzas que me aparece es Fn, y en este caso va hacia arriba, y por tanto, según mi criterio de signos, la sumaré con signo negativo. De manera que el módulo, es decir, el valor de esta fuerza resultante, es simplemente la suma vectorial de estos vectores, con los signos correspondientes hacia arriba, hacia abajo, de la izquierda o hacia la derecha, que hemos establecido. Y de igual manera, si lo que quieres calcular es la distancia a la que se sitúa la resultante, lo que debes hacer es considerar, hacer esta fracción. En la parte de abajo vamos a poner la fuerza resultante con el signo que te haya salido, la metes aquí, o sea que si sale negativa metes un valor negativo, si sale positivo metes un valor positivo, y arriba lo que vamos a poner es las fuerzas
multiplicadas por las distancias al eje de referencia que hayas tomado. El eje de referencia es arbitrario, lo puedes poner tú donde quieras, en cualquier sitio donde lo pongas, siempre va a salir al final en la misma posición de la fuerza resultante. Fíjate, para la primera fuerza debes considerar su signo, F1, como va hacia arriba negativo multiplicado por su distancia, la segunda fuerza está en positivo porque va hacia abajo por su distancia, la siguiente fuerza, la F3, como hacia abajo la he puesto positiva multiplicada por su distancia al eje de referencia, y así sucesivamente con las F4, F5 que pudiese haber, positivas o negativas en función de si van hacia arriba o hacia abajo, y por último, Fn la he puesto negativa porque va hacia arriba y con mi criterio de signos eso es negativo, multiplicado por su distancia. Al dividirlo por el valor que te salió de esta expresión de la fuerza de resultante con su signo, obtendrás el valor de la distancia que hay del eje de referencia de distancias al eje en el que se sitúe la fuerza resultante. Es decir, que sumando vectorialmente los módulos de los vectores fuerza, obtendrás un valor que es el módulo de la fuerza y el sentido lo obtendrás en función del signo. Si te sale signo positivo, la fuerza iría hacia arriba. Si te sale signo negativo, la fuerza iría hacia abajo en este caso. Y luego, para calcular las distancias, haces esta fracción, abajo pones la fuerza resultante que te salió aquí con el signo y arriba pones la suma vectorial de las fuerzas por sus distancias. Y cuando digo suma vectorial es que tienes que meter más o menos en función del signo del vector. Cuando vaya hacia arriba, en este caso, negativo multiplicado por su distancia, y cuando vaya hacia abajo, positivo multiplicado por su distancia. Vamos a ver ahora unos ejemplos que lo aclaran. Supón que tenemos que calcular la resultante de un sistema de 5 fuerzas paralelas en horizontal, tal y como muestra la figura adjunta. Puedes ver que hay una fuerza F1 que va hacia la izquierda de valor 20 kN, F2 hacia la derecha 10 kN, F3 hacia la izquierda, hacia la derecha, 15 kN, hacia la izquierda F4 7 kN y hacia la izquierda F5 10 kN, y queremos calcular su resultante. Evidentemente, tal y como hemos visto anteriormente, la resultante, por estar todas las fuerzas en líneas paralelas, tiene que estar en una línea paralela. Vamos a calcular cuál es el valor del módulo de la fuerza resultante. Dijimos que para calcular el valor del módulo de la fuerza resultante teníamos que hacer la suma vectorial de las fuerzas que están en el sistema. Es decir, que podríamos decir que la fuerza resultante es igual a, la primera fuerza que nos encontramos es 20 kilonewtons y va hacia la izquierda y por tanto, por ir hacia la izquierda, signo negativo, 20 kilonewtons. Fíjate que todas están en la misma unidad, si no primero tendrías que haber cambiado las unidades. La siguiente fuerza es F2 que va hacia la derecha y por tanto signo positivo y toma un valor de 10 kilonewtons. La siguiente fuerza también va hacia la derecha y toma un valor de 15 kilonewtons. La siguiente fuerza va hacia la izquierda y toma un valor de 7 y la otra toma un valor de 10. Y como fuerza resultante nos sale menos 12 kilonewtons. ¿Qué significa este valor negativo? Este valor negativo significa que la fuerza resultante va hacia la izquierda. El valor 12 es el módulo de esa fuerza y sabemos que está situada en una línea paralela. Lo que no sabemos es a qué distancia, y eso es lo siguiente que vamos a calcular. Recuerda que para calcular la fuerza resultante, su distancia, teníamos que hacer lo siguiente: poner que la distancia de la fuerza resultante estaba aquí abajo, poníamos el valor el módulo de la fuerza resultante con su signo, es decir, 12, y arriba poníamos el valor de cada una de las fuerzas multiplicadas por una distancia a un eje que tomábamos arbitrariamente, el que nosotros queramos. Pues yo voy a elegir como eje esta línea, la que contiene a la fuerza F1. De esta manera, lo que consigo es que, tomando este eje de referencia, el primer vector F1, su distancia a esa línea es 0 y por tanto me ahorro ya un cálculo, ¿vale? Es decir, como F1 iba hacia la izquierda, tendrías que poner que es menos 20 multiplicado por su distancia al eje de referencia, que es 0. ¿Vale? Ese es el ahorro al que me refería antes. La siguiente fuerza, F2, se encuentra a una distancia de 1.
la F3 se encuentra a una distancia de 3, la F4 se encuentra a una distancia de 4 y la F5 se encuentra a una distancia de 5 metros. Todas esas distancias han de ser medidas en perpendicular al eje. Vale, pues recuerda que tienes que poner el valor del vector con su signo, más en el caso de F2, 10 por su distancia al eje, que era 1. El siguiente vector, otra vez más, porque va hacia la derecha, 15 por su distancia, que es 3 en este caso. El siguiente vector F4 va hacia la izquierda y por tanto menos 7 por su distancia, que es 4,5. Y por último F5, que también va hacia la izquierda y por tanto es menos 10 por la distancia al eje de referencia, que es 5. Y esto daría como resultado aproximadamente 2,2 metros. ¿Qué significa esto? Pues significa que en una línea a 2,2 metros del eje de referencia, es decir, por aquí estaría la línea, en una línea por ahí que es más o menos 2,2 metros de distancia desde el eje de referencia, se encuentra la resultante que toma un valor de 12 kilonewtons y que tiene un sentido, recuerda, negativo, y que se le dirige, por tanto, por ser sentido negativo, hacia la izquierda. Y esta fuerza colocada a esta distancia es la fuerza resultante que estábamos buscando. Aquí lo puedes ver representado como el sistema de fuerzas original de 5 fuerzas con vectores hacia la izquierda o hacia la derecha tiene como sistema equivalente un único vector, fuerza resultante de valor 12 kilonewtons, hacia la izquierda porque nos había salido negativo, y en un eje paralelo a una distancia de 2,2. Es decir, este sistema es equivalente a poner solo esta única fuerza, con ese sentido y en esa posición. Te recuerdo que en el libro que desarrolla los apuntes, en su segunda parte, puedes ver que hay una autoevaluación en la que hay unas cuestiones y ejercicios resueltos. En este caso, yo voy a resolver la cuestión número 4 de la unidad número 1, que dice que si dos fuerzas F1 y F2 están en dos líneas de acción paralelas a una distancia de 1 metro entre ellas, con los sentidos y módulos indicados en la figura, que calcules cuál es su resultante. Aquí puedes ver que de lo que nos están hablando es de que hay un sistema de fuerzas F1 de valor 20 kilonewtons hacia la izquierda y F2 de 10 kilonewtons hacia la derecha, que se puede tomar como línea de referencia para el sistema esta línea de aquí, y por tanto la fuerza F1 está a una distancia 0 de la línea de referencia y la fuerza F2 está a una distancia de 1 metro de la línea de referencia. Si lo que quieres hacer es calcular el valor de la resultante, recuerda que tienes que hacer la suma vectorial de los vectores que conforman el sistema. Por tanto, la fuerza resultante sería igual, el primer vector que nos encontramos es 20 hacia la izquierda y por tanto menos 20 kilonewtons, y el siguiente vector que nos encontramos es F2 hacia la derecha, 10 más positivo porque va hacia la derecha. Eso significa que la resultante toma un valor de menos 10 kilonewtons y lo que indica es que este menos es que la resultante va a ir hacia la izquierda y 10 es el valor, el módulo de la resultante. Ahora lo que necesitaremos es posicionar la resultante en el espacio. En el espacio, por ser todas las fuerzas paralelas, va a estar en una recta paralela, pero esa distancia ya sabemos que será igual a poner aquí abajo el valor de la resultante en esta fracción y arriba la multiplicación de las fuerzas con su sentido por la distancia a un eje que es arbitrario, lo tomas tú en cualquier sitio. En este caso hemos tomado el eje aquí y por tanto la fuerza F1 está a una distancia 0 de ese eje, mientras que la fuerza F2 está a una distancia de 1 metro en perpendicular. Vamos a hacer entonces que menos 20 por el sentido hacia la izquierda de 20 multiplicado por su distancia, que es 0, y luego la siguiente fuerza que te encuentras es F2, que va hacia la derecha y por tanto toma un valor positivo más 10 por su distancia, que es 1. Esto da como valor menos 1 metro. ¿Qué significa esto que hemos obtenido aquí? Pues como hemos obtenido un valor 1 metro, eso significa que la resultante está en una paralela a un valor 1 metro de la línea
que tomábamos como referencia, que es esta. Y este valor menos nos indica que ese 1 metro está hacia abajo, en este caso, porque este 1 lo tomamos como positivo. Es decir, que la resultante estará situada más o menos por aquí, a una distancia de 1 metro hacia abajo por el valor negativo, y que además sabemos que toma un valor en su módulo de 10 kilonewtons, y como veis lo he pintado hacia la izquierda porque había salido un valor negativo. Vamos ahora a seguir practicando con las autoevaluaciones, en este caso con un ejercicio, con el ejercicio 1, el apartado E, en el que se pide que se calcule la resultante de un sistema de fuerzas paralelas en el que hay 4 fuerzas y en el que nos dan un eje de referencia a distancias desde el que quieren que midamos dónde se sitúa la resultante final de este sistema. Si te fijas, este sistema tiene 4 vectores. El primero toma un valor de 1 tonelada hacia abajo, el siguiente toma un valor de 1500 kilos hacia abajo, el tercer valor es de 15 kilonewtons hacia abajo y el último de los valores es de 57.000 newtons hacia arriba. Todas las unidades no son homogéneas y por tanto lo primero que tendremos que hacer es transformar esas unidades en unidades homogéneas. Aquí vamos a ver cómo se transforma este sistema que teníamos aquí en este sistema con unidades no homogéneas. Vamos a transformar todas las unidades en unidades de kilonewton. De manera que, si te fijas, aquí 1 tonelada, habíamos dicho que eran 10 kilonewtons y los peso ya directamente. Sabíamos que 1500 kilos son 1,5 toneladas, que multiplicado por 10 serán 15 kilonewtons. En este caso 15 kilonewtons seguirán igual, 15 kilonewtons, y también sabemos que 57.000 newtons son 57 kilonewtons. Ya tenemos todo expresado en kilonewtons. Recuerda que para poder calcular la resultante debemos saber dónde se posiciona esa resultante, que será una paralela, y a qué distancia. Y eso lo vamos a hacer midiendo distancias a un eje de referencia. Pues voy a calcular primero cuáles son las distancias de cada una de las fuerzas a ese eje de referencia. El primer vector se encuentra a una distancia de 0,8 metros del eje de referencia, como puedes ver. El siguiente vector se encuentra a una distancia de 1 más 0,8 y por tanto está a una distancia de 1,8 metros del eje de referencia. El tercer vector estará a una distancia de 2,2 más 1,8, de total de 4 metros del eje de referencia. Y el último vector estará a una distancia de 1,1 más 4, a un total de 5,1 metros del eje de referencia. Ahora podemos calcular la fuerza resultante como la suma de vectores, tal y como hemos hecho en los otros ejemplos. La fuerza resultante será, como el primer vector va hacia abajo, lo vamos a expresar positivo, el siguiente vector positivo porque va hacia abajo, el tercer vector positivo porque va hacia abajo y solo el último vector va hacia arriba y lo expresaremos como valor negativo. Es decir, nos va a dar más 10 hacia abajo, más 15 porque va hacia abajo, más otros 15 porque va hacia abajo y menos 57 porque va hacia arriba. Eso da un valor de resultante de menos 17 kilonewtons. Fíjate que nos ha salido un valor negativo y eso indica que la resultante va hacia arriba. Según el criterio de signos que hemos establecido, los signos negativos son hacia arriba. Ahora vamos a calcular cuál es la distancia de la resultante que debe estar en una paralela. Pues vamos a ver en qué paralela y a qué distancia está del eje de referencia. Eso habíamos dicho que lo calculábamos diciendo que la resultante era igual a poner una fracción en la que abajo poníamos el valor de la resultante con su signo, ¿eh? No olvides el signo. Si es menos 17, pones menos 17. Y arriba ponemos los vectores con sus signos multiplicados por la distancia a un eje de referencia. En este caso hemos tomado esta posición como eje de referencia y nosotros lo que vamos a hacer es ahora medir todas estas distancias y multiplicarlas por sus valores de las fuerzas. La primera fuerza que nos encontrábamos era 10 hacia abajo positiva por la distancia, está a 0,8,
La siguiente fuerza que nos encontramos es 15 hacia abajo, positiva, por su distancia, que era 1,8. La siguiente fuerza que nos encontramos es de nuevo 15, pero en este caso a una distancia de 4, positiva porque también va hacia abajo. Y la última fuerza que nos encontramos era 57, negativa, porque va hacia arriba, multiplicada por su distancia, que es 5,1. Si operas, esto da menos 195,7 dividido entre menos 17, y eso da un valor de que la resultante se encuentra en la posición 11,512 metros. Es decir, que la resultante se encuentra situada por aquí a una distancia de valor 11,512 metros, y que por tomar un valor negativo sabemos que va hacia arriba, y que además sabemos que el vector tiene un módulo de 17 kilonewtons. Pues ya tenemos calculada nuestra resultante posicionada en un eje paralelo al eje de referencia a una distancia de 11,512 y de valor 17 hacia arriba en esa recta. Aquí te lo vuelvo a poner para que lo veas un poquito más claro. Lo voy a volver a dibujar. Tengo el resumen de los datos que nos habían dado. Sabíamos que teníamos un valor de resultante de menos 17. Eso significaba que iba hacia arriba y tenía un módulo de 17. Y sabíamos que está a una distancia de la línea de acción de 11,512. Pues vamos a dibujar de nuevo esa línea. Esa línea estaría más o menos por aquí, a una distancia, hemos dicho, de 11,512 metros de la línea de referencia, y sabemos que el vector resultante tiene que tener un módulo de 17 kilonewtons en el sentido hacia arriba, porque nos había salido negativo.